Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Mi nombre es Anton van Dyck y soy un alumno del taller de pintura que Pedro Pablo Rubens tiene allá en Amberes. Nací en el año 1599. Mi maestro me mandó con 22 años a perfeccionar mis técnicas pictóricas aprendiendo de los pintores italianos. Mi primera residencia en Italia fue en Génova, en donde me alojé en casa de unos coleccionistas de arte flamencos, que me abrieron las puertas para realizar varios retratos a algunos exponentes de la alta sociedad genovesa. Posteriormente estuve en Roma, en donde llegué a pintar un retrato del que en un futuro sería Urbano VIII, y seguí para Florencia, en donde conocí a Fernando de Medici, que me apoyó en mi desarrollo como pintor. Fui allí en Florencia en donde empecé a desarrollar la idea de visitar la Sofonisma Anguissola, quizá en aquel momento la única persona viva del movimiento renacentista italiano. Así me encuentro hoy, 2 años después, en Palermo, recién llegado con el fin de entrevistar a la, en mi opinión, mejor mujer pintora que ha habido en todos los tiempos, aquella que fue contemporánea de Miguel Ángel. Sofonisma era capaz de representar en sus cuadros los gestos de la vida cotidiana, la risa, el llanto, cosa que ningún artista masculino había abordado antes que ella. Al llegar a su casa, la criada me pasó por un salón grande y un largo pasillo lleno de cuadros en sus paredes, pero la verdad es que no me dio tiempo a admirarlos. Al final del pasillo vi un saloncito privado. Ella estaba allí. Era verdaderamente menuda, más de lo que había imaginado. Parecía una muñeca grande, apoyada en el sillón, como un objeto decorativo, temiendo que pudiera leerse el pensamiento, lo deshecho de inmediato por demasiado irreverente. Al principio fui traicionado por la emoción. No sabía qué decir, pero ella me insufló naturalidad y sencillez, por lo que rápidamente me encontré muy cómodo en su presencia. Vestía de negro y una especie de velo también negro, le cubría la cabeza y le hacía parecer una monja. A primera vista tuve la impresión de que Sofonisma era una criatura de una gran fragilidad extrema, pues su delgadez era espantosa. En aquella frágil apariencia destacaba con fuerza su rostro rugoso, oval, descarnado por la edad, la nariz aguileña y prominente, y los ojos reducidos a 2 estrechas fisuras que sostenían el peso de los párpados. Sofonisma estaba prácticamente ciega. Algo veía, pero para discernir los rasgos de las personas o las siluetas de las cosas debía tenerlas muy cerca. Aún no había intercambiado una sola palabra desde que me había presentado cuando descubrí las manos de la anciana. La observé con discreción para disimular mi natural propensión a fijarme en los objetos y las personas, pues era una costumbre que debía a mis años de aprendizaje de pintor en el taller de mi maestro, Pedro Pablo Rubens. Las manos de Sofonisma eran sumamente pequeñas, casi desproporcionadas con el resto del cuerpo, deformadas por la artrosis. Estaban tan descarnadas que su piel finísima parecía translúcida y las venas azules resultaban con particular intensidad. Eran manos que hablaban por sí solas, como si a través de ellas se pudiera conocer el carácter decidido de la dama. Eran manos que habían vivido 92 años, que habían retratado a los personajes más célebres del mundo en que vivió, y que me marcaron tanto que las memoricé para usar ese modelo de manos en los próximos cuadros que realizara.
Y empezamos a hablar. Era una voz más joven de lo que me había imaginado. Casi una voz de mujer en la plenitud de la vida. La edad me hace no ver muy bien, pero me han dicho que eres un joven pintor venido de tierras lejanas. Sí, tengo 25 años. Mi formación como pintor la hice a la sombra de Pedro Pablo Rubens allá en Amberes. Dios mío, qué joven es usted. A partir de ese momento, establecimos una comunicación más estrecha, más íntima, como si la cuestión de la edad hubiera tenido el don de serenar a la anciana. Me preguntó por mi país, por mi estancia en Roma y Florencia, y especialmente por mi trabajo con Rubens. Tengo una curiosidad. ¿Cómo es que se dedicó a la pintura? Verás, mi joven amigo, nací en una familia con 8 hermanos, 7 chicas, de las que yo era la mayor, y un chico que era el pequeño de la familia. Mis padres provenían de una familia de la pequeña nobleza de Cremona, y al no poder asegurar una dote para cada una de nosotras, prefirieron proporcionarnos una sólida educación, así que cada una de las 7 hermanas había recibido clases de literatura, arte, música, poesía y dibujo. Sí, una muy buena decisión de vuestros padres, aunque es muy posible que fuera muy criticado en su época. Con certeza que lo fueron. No era un hecho usual en aquella época, como creo que tampoco actualmente, ver a unas señoritas de nuestra condición social encaminadas hacia la carrera artística. En mi juventud, le estoy hablando de los años 1540-1550, las muchachas de buena familia, en su mayoría, estaban destinados a un buen matrimonio que proporcionase alguna ventaja a la familia, o bien eran enviadas al convento, que siempre ofrecía una salida honorable. Podía suceder, si una era particularmente afortunada, que fuera llamada como dama de compañía por alguna señora de la alta nobleza, una princesa o una duquesa. Pero estos puestos eran pocos y numerosas las candidatas. Basta pensar que solo en mi casa había 6 muchachas que colocar, sin contar con nuestro hermano Asdrúbal. ¿Asdrúbal? Un nombre muy original. ¿No conoce la historia de Cartago? No mucho. Es una particularidad de mi familia llevar nombres poco convencionales. Mi abuelo se llamaba Aníbal, mi padre Amílcar y mi hermano Asdrúbal. Son todos nombres relacionados con la historia de Cartago y las guerras púnicas. También el mío. ¿Ha conocido alguna vez a otra mujer que se llame Sofonisba? La verdad, es de admitir que no. Mire, joven, en mi familia se solía bautizar con nombres inusuales a los recién nacidos, pero no siempre. 3 de mis hermanas recibieron nombres corrientes: Lucía, Ana María y Elena. Yo era la primogénita y me llamaron Sofonisba, mientras que para otras de mis hermanas se eligió Europa y para otra Minerva. Sé que puede sorprender y hacer pensar que mi familia era un poco excéntrica, pero le aseguro que son todos nombres con referencias históricas. Desde luego su padre era un hombre original. Era sobre todo un hombre culto. No lo pongo en duda. Como le decía, mi familia no estaba particularmente provista de medios económicos, y nuestro padre debió ingeniárselas para encontrar una solución que procurase a cada una de sus hijas un futuro digno. Él pensó que a falta de algo mejor, si nos daba en dote un bagaje cultural y el conocimiento de materias atípicas para muchachas de nuestra categoría, de algún modo habría suplido el hecho de no poder ofrecernos bienes materiales. Este fue el verdadero motivo por el que todas nos convertimos en pintoras. ¿Todas? ¿Quiere decir las 6 hermanas? Sí, claro, todas. ¿No lo sabía? No, no lo sabía. Usted proviene de una familia verdaderamente curiosa. 6 hermanas pinturas. Casi me parece increíble. La vida está llena de cosas curiosas, aunque a mí no me parece un hecho tan fuera de lo común. ¿Y su hermano Asdrúbal también era pintor? No, Asdrúbal no. Él se dedicaba a otras cosas. Perdón si me parezco impertinente, señora, pero nunca he oído mencionar a sus hermanas como pintoras. No se preocupe. ¿Sus hermanas han hecho carrera como usted? Desde luego.
aunque modestamente debo reconocer que quizás yo tuve más suerte que ellas. Todas, a su manera, estaban dotadas de verdadero talento. ¿Y por qué eligieron precisamente la pintura? ¿Se sentían atraídas? No particularmente. No fue una elección deliberada. Intervino la casualidad. Nosotros recibíamos enseñanza diversa, literatura, música y poesía, además de dibujo. En aquella época, en la ciudad de Cremona, vivía un pintor de cierto renombre, Bernardino Campi. Mi padre lo conocía bien y le preguntó si podíamos, mi hermana Elena y yo, seguir cursos de dibujo en su taller. El maestro aceptó. Naturalmente no íbamos al taller principal, porque era frecuentado por aprendices de diversa índole, lo cual habría sido inconveniente a ojos de la sociedad. Se nos asignó un pequeño taller aparte. Luego Elena eligió otro camino, aunque siempre siguió pintando. ¿Otro camino? El camino del Señor. ¿Quiere decir que se hizo monja? Sí, aunque después de entrar en el convento siguió pintando. Arte sacro, claro. Quizás por este motivo no alcanzó mi misma, digamos, notoriedad. Éramos las dos mayores, por eso estudiamos juntas. Es muy curioso que 6 hermanas se hayan convertido todas en pintoras. Me cuesta concebirlo. Sí, puede parecer curioso, pero a nosotros nos resultaba muy natural. Fuimos educadas así. Nuestro padre no quería discriminar a la una o a la otra. Para él éramos todas iguales. Era normal que cada una tuviese las mismas oportunidades. Pero usted es la que ha destacado, se ha hecho famosa. Habrá un motivo, supongo. Digamos que he tenido más suerte que mis hermanas. Poseía cierta predilección natural para el dibujo, pero eso no significa que tuviera más talento que ellas. Me gustaba mucho dibujar y aproveché las clases que me impartían. Pero entre tener cierta predisposición por el dibujo y hacer una gran carrera pictórica hay un buen trecho. No sé si se puede decir que he hecho una gran carrera. Yo no lo veo de ese modo. Diría que la suerte me ha acompañado. Usted es demasiado humilde, señora. Su fama es notable. No se alcanza semejante fama si no se posee un gran talento. No diga tonterías. He tenido suerte. Mi manera de pintar gustaba. Eso es todo. La posibilidad de tratar a los grandes de este mundo y de caerles en gracia fue desde luego un factor importante para mi carrera. El destino me sonrió, ofreciéndome una gran oportunidad, pero no creo que haya sido solo por mi talento. ¿Está seguro de que no se aburre? En absoluto, se lo puedo asegurar. Para mí es un gran honor compartir este momento con usted. Usted es muy joven, señor Van Dyck, pero veo que ya ha aprendido las maneras y las cortesías de los viejos caballeros. Prosiga, señora, a menos que esté demasiado cansada. ¿Quiere que hagamos un alto? No, aún no. Cuando esté cansada se lo diré. ¿Dónde habíamos quedado? Decía que usted y su hermana Elena habían sido admitidas en el taller del maestro Campi. Ah, sí. Perdón, ¿recuerda qué época era esa más o menos? Veamos. Ha pasado mucho tiempo. ¿Sabe cuántos años tengo? No sabré decirle, señora. Oh, qué galante. Pues bien, acabo de cumplir los 92. Una edad muy venerable, señora. Son muy pocos los que pueden jactarse de una vida tan fecunda. Por desgracia. No crea que es un mérito. Vea mis achaques. Por no mencionar a todas las personas que he conocido y que ya no están. No es agradable vivir tanto y ver morir a todos los parientes y amigos. Es muy duro quedarse sola, aunque he sido agraciada con la gran suerte de tener un marido que me adora. No lo dudo. Mire, jovencito, siempre he sido una persona positiva. Cuando me levanto por la mañana, en vez de considerar las partes de mi cuerpo que no funcionan, agradezco a Dios por las partes que todavía funcionan. Cada día es un regalo para mí y lo tengo muy presente en mi mente. Si no fuera así, nunca habría tenido el honor de conocerla, señora. Me decía, pues, que ella de muy joven empezó a asistir al taller del maestro Campi. Sí, muy joven, a los 10 años. Era una niña. Sí, lo era. Pero las artes, como la música y el dibujo, deben aprenderse de muy joven. Más tarde, cuando se es mayor, cuesta asimilar cosas nuevas. Así es. También yo empecé muy joven. Decía, pues... Mi padre había tenido contactos con el maestro Campi. Le pidió el favor de que mi hermana y yo pudiéramos tomar clases de dibujo con él y él aceptó.
pero en realidad estuvimos poco tiempo, porque fue llamado para un trabajo en Milán y se marchó. Lo sustituyó Bernardino Gatti, un pintor de Pavía. Con él aprendí mucho. Entretanto, mi padre, al darse cuenta de que mi hermana y yo poseíamos ciertas dotes para el dibujo, y muy orgulloso de ello, empezó a escribir a todos los poderosos de Italia para ensalzar los méritos de sus hijas. A veces acompañaba sus cartas con algunos dibujos. Quería dar a conocer nuestras cualidades, aunque a decir verdad solo estábamos dando los primeros pasos. Pero fue gracias a ello los Gonzaga de Mantua nos invitaron a su ciudad. Tenían curiosidad tras tanto oír hablar de nosotras y querían conocernos, ver con sus propios ojos si aquella fama incipiente se correspondía con la realidad. Pidieron ver nuestras primeras obras. Para nosotros fue una verdadera suerte, porque se quedaron ciertamente conmovidos, o por lo menos eso me pareció, por cuanto puedo recordar. Fuera como fuese, gracias a su interés, se nos permitió asistir al taller del gran maestro Giulio Romano, el heredero de Rafael, que vivía precisamente en Mantua. Fue uno de los episodios más importantes de mi vida, porque allí fue donde más perfeccioné mi arte. Con Giulio Romano aprendí muchísimo. Es a él a quien debo gran parte de mi carrera. Más tarde, siempre gracias a la continua propaganda de mi padre, también a los Farnés de Palma pidieron conocernos. Allí trabajé junto a Giulio Clovio, que vivía en aquella espléndida ciudad. Él me inició en el arte de la miniatura, una nueva técnica que no conocía. Fue una experiencia increíble. Por entonces habría comenzado a ganar un buen dinero, pues supongo que esos príncipes compraron sus primeras obras. No, señor Van Dyck. Se equivoca por completo. Debe saber que mis hermanas y yo nunca vendimos una sola obra. Para nosotros era un honor ser elegidas por aquellos grandes señores. No vendíamos nuestras obras, las regalábamos. ¿Nunca vendí un solo cuadro? ¿Nunca? ¿Solo sus inicios o tampoco después? Nunca. Pero perdone la impertinencia de la pregunta. ¿Cómo podían vivir si regalaban todos los cuadros? Mire, jovencito, los tiempos eran distintos y nosotras éramos damas. Vender nuestros cuadros no habría sido correcto. Una dama no puede vender su arte, eso es cosa de mercaderes. Era imprescindible mantener la categoría y el decoro. Sin embargo, éramos ampliamente recompensadas por los riquísimos obsequios con que nos honraban príncipes y soberanos. Increíble. Así pues, su gran fama se cimentó regalando cuadros. Me doy cuenta de que puede sorprenderle, pero ese era el único modo de practicar el arte de la pintura para una mujer de mi condición. De otro modo no habría sido, ¿cómo decirlo?, adecuado. Habría sido indigno de una persona de mi posición. Le diré más. Estoy feliz de que las cosas hayan sido así. Me sentía más libre y la gente hablaba de mí. La voz corría de corte en corte. El propio Vasari quiso conocerme e incluso se tomó la molestia de venir en persona hasta Cremona para verme pintar. No fue el único. También nuestro grandísimo maestro universal, Miguel Ángel, me escribió halagadoras cartas de aliento después de haber visto algunos de mis dibujos. Así que fueron ellos, pues, quienes hicieron correr la voz sobre su talento de corte en corte. ¿Hasta qué punto de que la llamaron de la corte de España para ser nombrada pintura de la corte? No exactamente. Las cosas no fueron así, aunque bien es cierto que el hecho de que esos grandes maestros hablaran de mí me ayudó notablemente, puesto que empezaron a llegarme encargos de cuadros desde diversas partes, pero no corra tanto. ¿O tiene prisa por marcharse? No lo diga ni en broma, señora. Dispongo de todo el tiempo del mundo. Ante todo, debo precisar que nunca fui nombrada pintora de la corte española, aunque viví en ella 15 años. Las cosas fueron de otro modo. En realidad, fui elegida por su majestad Felipe II, por indicación del duque de Alba, como dama de la corte.
Debía cumplir esas funciones para la nueva reina de España, Isabel de Valois, joven esposa del rey que estaba a punto de llegar de París. Me permito recordarle que la posición de dama de la corte es de mayor categoría que la de pintora de la corte. Además, no existía ningún título de pintora de la corte, puesto que estaba exclusivamente reservado a los hombres. ¿Y cómo es que el rey de España se interesó por usted para requerirla como dama de su corte? Sucedió que, encontrándome de paso por Milán, el gobernador de la ciudad, el duque de Sesa, me presentó un día al duque de Alba, comandante de las tropas españolas en Italia y personaje muy influyente en la corte española. Fue el duque quien me pidió que pintara su retrato, y dado que quedó muy satisfecho con mi obra, sugirió y de algún modo persuadió a Felipe II para que me llamara a su corte como dama de compañía de la nueva reina. Un verdadero golpe de suerte, sin duda. Pero si hubiera carecido del don de pintar con tanto talento, probablemente eso no habría sucedido. En consecuencia, el mérito es todo suyo. ¿Podría referirme cómo fue su estancia en España? Aquella fue una experiencia increíble. Entrar en contacto cotidiano con el rey más poderoso del mundo era... ¿Impresionante? No, impresionante no es el término más adecuado, aunque en cierto sentido lo era. Diría más bien extraño. ¿Extraño? Ahora sí que me sorprende, señora. ¿Por qué extraño? Porque la corte de España era para mí un ambiente nuevo. Se respiraba un aire muy extraño. No sé cómo explicarme. Todo era misterioso, pomposo, muy jerarquizado. Era una mezcla de rigor, magnificencia y máximo fasto, pero también de un lujo a veces discreto. No obstante, lo que más me impresionó fue la gente. No era tan desenfadada como aquí en Italia. Todos se comportan con excesiva rigidez, como si la naturalidad y la sencillez estuvieran rigurosamente excluidas de las relaciones entre las personas. ¿Entiende? Creo que sí. Tal vez era así por motivos de protocolo. El protocolo, desde luego, influía mucho, puesto que, como sin duda sabrán, en la corte de España regía y creo que aún rige un protocolo de extrema inflexibilidad, en especial en lo tocante al trato con los soberanos. Pero no era eso lo que hacía el ambiente irrespirable. Eran los propios españoles los que no sabían comportarse de una manera relajada. No sé cómo explicar bien esta sensación. Creo entenderlo. Tampoco nosotros en Flandes somos tan descarados y espontáneos como ustedes los italianos, aunque siempre he pensado que a los españoles se parecían más a ustedes que a nosotros. Pensaba que era una cosa natural de la gente del sur. No hay que confundir a la gente del pueblo con la gente de la corte. Los comportamientos son muy distintos. En la corte, un carácter jovial debe controlarse, seguir el ritmo impuesto. No es posible comportarse como uno quiere. ¿Cómo fueron sus relaciones con Felipe II? ¿La trataba bien? Aquel rey inspiraba mucho respeto. Era más bien bajo de estatura, pero cuando entraba en una habitación lo acompañaba siempre cierta aureola de misticismo y majestuosidad. Era rey en todos los aspectos. Aquí, en Italia, he oído cosas horribles sobre su persona, quizá fruto del hecho de que simbolizaba a un país invasor, pero en realidad no era así. Conmigo siempre se comportó de una manera exquisita y gentil, y por supuesto con extrema elegancia. Lo demostró a la muerte de la reina Isabel, porque aquello significó el cese oficial del motivo por el cual se me había llamado a España. La nueva reina ya tenía sus propias damas de compañía, pero en vez de devolverme a mi país, como ocurría habitualmente, el rey quiso que me quedara para ocuparme de las hijas, las princesas Isabel, Clara Eugenia y Catalina Micaela. ¿Cómo era la vida en la corte en aquel tiempo? Era una jaula de oro. En total éramos 16 damas al servicio de la reina. Debíamos comer siempre juntas, a la misma hora, en el sitio que se nos había asignado, y las raciones eran calculadas con precisión, bastante escasas, a decir verdad.
No se podía pedir otra ración si una aún tenía hambre. Por suerte esto nunca me sucedió. Además, ninguna podía tener en el palacio más de una criada, aunque quisiera pagarla de su bolsillo. ¿Por qué? ¿Su personal era pagado por la corte? Naturalmente, como la comida, además de los gastos de lavandería y la adquisición de ropa. ¿Y quién les daba las instrucciones? ¿La reina en persona? Oh, no. La reina era la reina. No se ocupaba de esas cosas. Había una responsable. Era la dama más anciana. Entre sus cometidos estaba el informe de todo lo que nos podía suceder o que le contaban sobre nosotras. Era la responsable de la disciplina de nuestras virtudes y se tomaba muy en serio sus obligaciones. Pero usted recibiría un sueldo como dama de la corte, ¿no? Naturalmente. Además, la reina me recompensaba generosamente, también con otros regalos, telas de seda, brocados de plata y joyas. ¿Y su relación con la reina cómo era? Muy amistosa. Ella siempre fue muy buena conmigo. Hacíamos muchas cosas juntas, pero lo que más le agradaba, por eso apreciaba particularmente mi compañía, era dibujar. Le enseñé yo, y debo admitir que era una excelente discípula. ¿Le enseñó a pintar? Obviamente, aunque cuando nos conocimos ya tenía cierta práctica y demostraba buena disposición, pero nuestra amistad iba más allá del dibujo. Le agradaba mucho la música y tocábamos juntas la espineta. Se había hecho traer un especial de París. Era muy divertido. ¿Viajaba mucho? Sí, y era la parte menos divertida de la vida en la corte. La corte estaba siempre en movimiento. Nunca nos quedamos más de 3 o 4 meses en el mismo sitio. Eso suponía un gran esfuerzo por parte de todos, porque siempre era un traslado completo, con muebles, vajillas, vestidos y accesorios. Todo. La corte española se distinguía por ser itinerante, no como las cortes italianas, que tienen su residencia fija. Al final, ese continuo viajar resultaba fatigoso, aunque pasábamos largas temporadas en las distintas residencias reales en torno a Madrid. Además del Palacio del Alcázar, en el centro de la ciudad, a pocas leguas de distancia estaba el Palacio del Pardo, y más al sur el Castillo de Aranjuez, donde habitualmente permanecíamos en el periodo que iba de una estancia a otra. Recuerdo particularmente un viaje a la frontera de Francia, a Bayona. La reina estaba muy animada con aquel viaje porque se reencontraría con su madre, la reina Catalina de Medici, y su hermano el rey Carlos IX de Francia, al que no veía desde hacía 6 años. Era una oportunidad única, ya que resultaba difícil que una reina pudiera ver de nuevo a sus familiares una vez casada en otro país. En los días anteriores a aquel viaje, la reina Isabel estaba especialmente excitada. Parecía una niña. La idea de ver de nuevo a los suyos la hacía muy feliz. Sabía que probablemente no volvería a ocurrir. Y en efecto, así fue. Resultó su último encuentro, porque no volvieron a verse. Para festejar el acontecimiento en Bayona se organizaron grandes fiestas, torneos y magníficos bailes. Isabel estaba radiante. Modestamente he de reconocer que en aquella ocasión también yo tuve bastante éxito. En aquellos días me cortejaron mucho. ¿Aún no estaba casada? No, me casé mucho más tarde, después de la muerte de la pobre reina. La verdad es que se pasa por la vida sin darte cuenta de que formas parte de la historia. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir? Decía que una persona recorre su vida, sea larga o corta, y no se da cuenta de que es parte de la historia. Usted ha traído un aire nuevo al arte de la pintura, señora. El maestro Rubens asegura que usted creó un dibujo inédito, estudiando el llanto y las carcajadas. Antes de usted nadie se había atrevido a hacerlo. Los retratos de las personas, antes de que usted comenzara a cambiar el concepto, eran invariablemente estáticos. Usted fue la primera en pintar la realidad cotidiana. Quizás no sabía que había sido así. Una revolucionaria. Quizá fue por mi condición femenina. A veces las mujeres percibimos las cosas de una manera distinta. ¿Encontró muchas dificultades por el mero hecho de ser mujer? ¿Dificultades?
No se imagina lo que es ser mujer en un mundo hecho, pensado y gobernado por los hombres. No me refiero solo a la vida artística. Piense que cuando estaba en España, la posición de pintor de la corte estaba reservada exclusivamente a los hombres. Ni se consideraba la posibilidad de que una mujer pudiera ocupar ese cargo. Pero, ¿no disfrutaba de una posición privilegiada como dama de la corte? Para usted debe haber sido más fácil, ¿no? Fácil. No usaría esta palabra para describir mi trabajo. Por las prerrogativas correspondientes a mi cargo, ciertamente tuve privilegios, pero no como pintora. El hecho de que pintara no era considerado un trabajo, nunca habría podido ser aceptada como tal. Se lo catalogaba como pasatiempos, una especie de excentricidad, aunque mis cuadros eran muy solicitados, porque gustaban. La visión que tenía de mí como persona era la de una dama de la corte, no la de una pintora. Por eso muchos de mis cuadros posteriormente fueron atribuidos a otros. No podía firmarlos, solo pintarlos, y el mérito se lo llevaba el pintor oficial de la corte, el señor Sánchez Coello. Me despojaron de gran parte de mi obra. ¿Qué quiere decir? Exactamente lo que he dicho. Me despojaron de muchos cuadros, pero confío en que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Si tiene un poco de paciencia se lo explicaré. Mire, yo pintaba solo retratos. Me los pedían o los hacía por propia iniciativa, sobre todo los de mis familiares. Pero generalmente eran encargos, como el de la reina Isabel de Valois, que me solicitó el Santo Padre. Según han referido, parece que quedó muy satisfecho. Los soberanos disponen de muy poco tiempo para posar, tienen muchas ocupaciones y poca paciencia. Con un poco de suerte se consigue estar con ellos un máximo de 2 o 3 sesiones, raras veces más. Así pues, yo aprovechaba su presencia para empezar el boceto del cuadro, que luego pintaría, centrándome principalmente en las características del rostro y las manos. Según más tarde, cuando podía trabajar a solas, completaba el retrato con los accesorios, las ropas, las joyas, el fondo. Sucedía que de un único retrato nacían varios, todos con posiciones y ropas diversas, pero en realidad la base, el rostro y las manos eran siempre la misma. O sea, que hacían copias de un mismo retrato. ¿Entiende? Sí, claro. Estoy al corriente de esa práctica. El maestro Rubens me ha hablado de ella. Acceder a sus majestades para que posen es un privilegio reservado a pocos. Generalmente solo se concedía al pintor oficial de la corte. En aquellos tiempos, como ya he dicho, era don Alonso Sánchez Coello. Era un hombre muy apreciado por el rey, Felipe II, para tenerlo cerca de él. Incluso le había permitido instalarse en el Palacio del Alcázar, en la Villa de Madrid, con toda su familia. A veces, si disponía de tiempo, el rey se presentaba por sorpresa en el estudio del pintor para comprobar en persona cómo proseguían sus distintos encargos. Era un hombre muy minucioso y le gustaba verificar y estar al día en todo. Seguía atentamente cada pedido que confiaba a Sánchez Coello, como si se tratara de una cuestión de Estado. Ya lo había oído comentar. Pero yo disfrutaba de una posición privilegiada, como justamente decía usted antes, y ser dama de la corte era un rango muy superior al de simple pintor, aunque fuera el oficial de la corte. Seguía siendo un simple pintor, no una persona de la corte. ¿Entiende? Dado que la reina me honraba con su amistad, prefería que fuese yo quien la pintara. Por desgracia, el tiempo que tenía para posar me lo concedía a mí y no podía brindárselo al pintor oficial. Así nació una cierta enemistad entre Sánchez Coello y yo, de la que no me di cuenta en los primeros tiempos. El pobre estaba celoso de mí. Pero, ¿cómo? Si estaba ocupado una posición superior. ¿Conoce la mente tortuosa de los hombres? Sobre todo en el ambiente de una corte donde todo está reglamentado y cada uno tiene prerrogativas bien definidas. Entre mis atribuciones oficiales no estaba retratar a los soberanos y su familia.
Estaba invadiendo un terreno que no era el mío, ¿comprende? ¿Y eso le creó problemas? Algunos, más que nada pequeños desaires, aunque con el paso del tiempo los olvidaba. No eran tan importantes. En el momento parecía que iba a morirme de rabia por la afrenta que me habían infligido. Y debo admitir que me encontré en situaciones ridículas, pero luego, con el tiempo, las aguas volvían a su cauce. El tiempo es el mejor bálsamo. ¿Usted pintó solo la reina? Claro que no. Pinté al rey en varias ocasiones y a muchas otras personas de la familia real y la corte. Entre estos, al joven rey Sebastián de Portugal, sobrino de Felipe II, a la hermana del rey, Juana de Austria, y naturalmente al príncipe de Asturias, el infeliz don Carlos. Por su proximidad a la reina Isabel fue a quien retraté más veces. Pero, ¿por qué dice que la despojaron sus cuadros? Porque la mayor parte de mis pinturas nunca fueron reconocidas como tales. No me han sido atribuidas. Ya he dicho que se atribuían al pintor oficial de la corte, aunque su participación era mínima, como terminar el retrato que yo había iniciado, pintando el vestido y los accesorios, o simplemente copiándolo tal cual yo lo había pintado. Pero esa injusticia ha sido reparada. Todos sabemos que la gran pintora fue usted. Ya lo ve. El tiempo todo lo arregla. ¿Cómo preparaba las telas? Una de las ventajas de viajar es que siempre se aprende algo nuevo. La preparación de las telas, por ejemplo, es muy significativa porque varía de un país a otro, no solo por la técnica empleada, sino también por los materiales disponibles en cada lugar. En España, por ejemplo, se utilizaban métodos y preparaciones distintos de los italianos. Para la pintura sobre madera, en Italia, era habitual emplear álamo, mientras que en España, donde el álamo no estaba muy difundido, se servían del pino. Es cierto, nosotros en Flandes utilizamos el nogal, abundante en nuestra región. En cambio, para la tela se utilizaba un tafetán de hilos finísimos, porque tenía la ventaja de parecer casi satinado cuando era cubierto con una buena capa de preparación. Esa preparación permitía imitar las cualidades de la pintura sobre madera. Además, también daba la posibilidad de expresarse con un estilo suave y acabado. ¿No había limitación en las medidas del cuadro? Sí, joven, las había. Por ejemplo, si se quería pintar un cuadro de grandes dimensiones, se debía usar tela de lino elaborada en Alemania, aunque eran más vastas. Para paliar el efecto rugoso de esas telas bastaba con darles una buena capa de la preparación. Nuestros telares no podían producir grandes telas. La medida máxima rondaba el metro, mientras que las alemanas superaban los 2 metros. Era una indispensable ventaja si se quería reproducir un cuadro de la altura de un hombre, porque con telas de esas dimensiones se evitaba una antiestética costura en el medio. Sobre la tela cruda se pasaba una primera capa de cola natural y directamente sobre ella una primera untadura de pintura blanca aglutinada con un aceite especial que contenía siles, blanco de plomo, silicato, carbón cálcico y naturalmente yeso. Encima se pintaba un primer fondo coloreado, bastante fino y de tono gris rosado, aglutinado con un óleo compuesto de blanco de plomo, tierra roja y negro carbón. La pintura misma es un aceite secante. Los pigmentos son los habituales amarillos de plomo y de estaño, laca roja, tierra verde, rojo vermellón, blanco de plomo, negro carbón y tierra parda para el óxido de hierro. En síntesis, había aceites de nuez con pequeñas cantidades de aceite de lino y tierra verde, muy usada en la pintura italiana en la Edad Media y el Renacimiento. Su empleo era esencial para sombrear las pieles. También nosotros en Flandes utilizamos el aceite de nuez. Efectivamente, el aceite de nuez estaba muy difundido en Italia, pero poco en España, donde se utilizaba más el de lino. En Italia se consideraba que el aceite de nuez amarilleaba menos con el tiempo y era recomendado para aquellos colores cuya tonalidad podría ser influida por el tiempo, como los azules,
aunque tenía la desventaja de secarse más lentamente. La linaza se secaba rápidamente, pero amarilleaba con más facilidad. Pero esas bases eran menos absorbentes y permitían un mayor brillo, al ser más manejables y elásticas que las tradicionales preparaciones de yeso y cola. Era útil para transportar las obras de un sitio a otro, cuando era necesario, enrollar las telas grandes. Algunos pintores añadían siles, mezclándolo con los colores porque procuraba un secado más rápido del óleo. He advertido también una gran evolución en la técnica que utiliza para el dibujo de las manos. Al principio, cuando empecé a pintar, tenía algunas dificultades con las manos, que me salían demasiado grandes y estereotipadas, pero con el tiempo logré mejorar mi dibujo. ¿Usted cree que la han copiado? Naturalmente que me han copiado, e incluso bastante bien, hasta el punto de engañar a ojos poco expertos, pero esto nunca ha sido un problema, como le he dicho antes, porque era una costumbre muy difundida y en absoluto reprobable. ¿Cree que la vida tuvo buena suerte? Siempre he creído en mi buena estrella. Ha golpeado varias veces a mi puerta, ofreciéndome la oportunidad de conocer a gente importante, pero nunca fue tan clara como el día que me propusieron ir a España. ¿Usted quería huir de algo? No siempre se parte para huir. A veces es para buscar algo. Las cosas no siempre son lo que parecen. Debes saber verlas con los ojos de los demás. Para entender mi esencia, debes ser capaz de verla con mis ojos. Es verdad. En síntesis, ¿ha sido feliz? No me quejo. Si me hubiera quedado en Italia, es poco probable que hubiera tenido tantas ventajas y conseguido una posición económica desahogada. ¿Quiere decir que le pagaban bien como dama de honor? Porque si no le pagaban sus cuadros... Ciertamente, pero no era solo por eso, porque por mucho sueldo que una pueda recibir, nunca será suficiente para vivir toda la vida. Mi fortuna fue ser nombrada en el testamento de la reina. Isabel, en agradecimiento por mis servicios, me dejó 3.000 ducados y una pensión vitalicia de 200 ducados que se me pagaría del arancel del vino de Cremona. Era una pequeña fortuna. ¿Volvió a Italia después de la muerte de la reina? No, aunque eso era lo normal, pero el destino cambió las cartas. Isabel había tenido 2 hijas de su matrimonio con Felipe II, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. La primera, Isabel Clara Eugenia, nació del segundo embarazo de la reina. 2 años antes, en 1564, tuvo un aborto a los 4 meses de gestación. Eran 2 gemelos. La reina estuvo muy mal. Se temía por su vida y los médicos incluso perdieron la esperanza de salvarle. Por suerte un médico italiano la purgó y logró sobrevivir. Después de ese primer contratiempo, la corona necesitaba herederos. Se intentó por todos los medios que quedara nuevamente encinta, a pesar de su frágil salud. Hasta se trajeron de Saint-Denis, en Francia, los restos de San Eugenio Mártir, primer obispo de París, que fueron depositados en Toledo. Se aseguraba que curaba la infertilidad de las mujeres. Isabel rezó mucho al santo y sus plegarias fueron finalmente atendidas, porque en diciembre de 1565 se anunció que estaba de nuevo en estado de buena esperanza. Isabel estaba al borde de la desesperación, puesto que su marido se había echado un amante, una tal Eufrasia de Guzmán, dama de honor de la princesa Juana, lo cual recordaba tristemente a Isabel los amores de su padre, Enrique II, con Diana de Poitiers, pero Felipe II tuvo sentido común y abandonó pronto esa relación. Nació, pues, Isabel Clara Eugenia. Fue bautizada como Isabel en honor de la madre, Clara porque nació el día de la santa y Eugenia en honor del santo que había cumplido con las esperanzas y atendido sus plegarias. Al año siguiente nacería otra niña, Catalina Micaela. Fue llamada Catalina en honor a su abuela y Micaela por el santo del día. De nuevo, la reina estuvo muy mal y tuvo terribles fiebres. Se pensó que se debía a la escasez de su leche materna.
así que se le aplicó un ungüento de perejil en los pezones para provocar un aumento de leche, pero no fue suficiente, así que se llamó a una nodriza, una tal María de Mesa, que por los servicios prestados a la corona recibió una asignación de 100.000 maravedíes anuales por el resto de su vida. Isabel quedó nuevamente embarazada, pero el 3 de octubre de 1568 abortó un niño, y ese mismo día la pobre reina murió, en medio de atroces sufrimientos. ¿No tuvieron, pues, hijos varones? No. El varón nacería más tarde, con la cuarta mujer de Felipe II, Ana de Austria. ¿Y qué sucedió con las dos niñas? ¿Sobrevivieron? Naturalmente, bajo mi atenta supervisión. Las crié yo, porque muerta la reina terminaba el motivo oficial de mi presencia en la corte de España. Se suponía que Felipe II se volvería a casar, lo que efectivamente ocurrió. Pero de momento no había ninguna seguridad y por tanto yo me quedaba sin empleo. Si las condiciones hubieran sido otras, se habría podido decir que mi regreso a Italia ya estaba maduro. Pero Felipe II decidió otra cosa. Dado que me tenía en cierta estima, sobre todo por la amistad que me ligaba a la difunta reina, decidió nombrarme gobernanta de las pequeñas infantas. Así permanecí durante unos años en la corte, ocupándome de criar a esas niñas. Con el tiempo Isabel Clara de Eugenia se convirtió en una estrecha colaboradora de su padre, que más tarde la nombró gobernadora de los Países Bajos. Se casó con el archiduque Alberto de Austria, pero por desgracia no tuvo hijos. Si los hubiera tenido, los Países Bajos habrían sido independientes de la corona española. Felipe II siempre había tenido planes muy ambiciosos para su primogénita, a la que adoraba. En un momento dado había pensado en pretender la corona de Francia para ella, al ser sobrino de Enrique II y al no tener su tío, Enrique III, descendencia directa. Pero Enrique IV fue nombrado sucesor y esos planes quedaron en nada. Catalina Micaela, en cambio, se casó con el duque Carlos Manuel de Saboya y se fue a vivir a la corte de Turín. No volví a verla. ¿Su nueva ocupación le permitía pintar? Claro que sí. Nunca dejé de pintar mientras pude. Luego no, naturalmente. Con los años empecé a tener dificultades con la vista. Solo entonces abandoné. No tenía elección. ¿Y su regreso a Italia? Eso se lo debo al rey, que se ocupó de buscarme un marido. Yo ya era mayorcita para buscar un joven, así que me buscó a Fabricio Moncada Pignatelli, italiano de ascendencia aragonesa, gobernador de Sicilia. La boda fue en Madrid en 1573 con asistencia de toda la corte, y el rey me agradeció muy bien los servicios que le había prestado durante los últimos 14 años, pues me asignó una dote de 12.000 escudos. ¿Y su vida de casada? Fueron unos años muy felices, desgraciadamente pocos, pues en 1578, cuando mi marido se dirigía a la corte para tratar temas de estado con el rey, su galera fue atacada por los piratas argelinos y murió bravamente luchando contra los mismos. Luego, en 1579, me volví a casar otra vez con Horacio Lomellino, noble genovés, 20 años más joven que yo, con el que sigo felizmente casada y que me ha proporcionado todo lo necesario para seguir practicando la pintura. Eso sí, hasta que mis ojos han dicho basta. Y aquí estoy, recordando cómo pasé por la vida e intuyendo la maravillosa generación de jóvenes pintores que están creciendo, como es su caso. Gracias por su halago, pero yo no me merezco tanto, pues aún soy un simple aprendiz. La historia pondrá a cada uno en su sitio. Y ahora permítame que me retire. Llevamos más de una hora hablando y mi débil cuerpo me indica que debo retirarme a descansar. Y así sucedió. El servicio ayudó a Sofonisba a retirarse a sus aposentos y a mí me acompañaron a la puerta. Durante años quedó esta entrevista en mi memoria, hasta el punto
de que durante la misma esbozó un boceto de la pintora y unos años después realizó un óleo con esos bocetos. Sin duda, para mí, una gran fuente de inspiración en años sucesivos. Notas sobre este audio. La obra pictórica de Safonisma fue muy prolífica, pero el hecho de que no firmara sus cuadros, especialmente en su época en la corte de Felipe II, hace que en la actualidad sea difícil asignarle obras pictóricas, pues muchas de ellas en su momento fueron asignadas a otros pintores. En el Museo del Prado hay 4 obras pictóricas de esta autora, que son Retrato de la reina Ana de Austria, Retrato de Felipe II, Retrato de Isabel de Valois y Retrato de Giovanni Battista Casei. El boceto que realizó Anton van Dyck durante la entrevista, años después se convirtió en un cuadro que actualmente se encuentra en la colección Sackville, en el condado de Kent, en el Reino Unido. A la muerte de Safonisma, su marido puso la siguiente inscripción en su tumba: a Safonisma, mi esposa, que pasará a la historia entre las mujeres ilustres del mundo. Destacó retratando la imagen de los hombres. Horacio Lobellino, de luto por la pérdida de su gran amor. En este audio ha colaborado Maribel Lara. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.